Con varios kilos de más, recogidas las mesas y expulsados los cuñados de nuestro entorno, hemos logrado dar por fin por cautiva y desarmada a la Navidad. Sin solución de continuidad, y aunque aún queda para abril, no son pocos los que ya tienen la Semana Santa como único horizonte. Y muy bien que hacen. Por eso estrenamos El Reservado en 2023, invitando al presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, el gran renovador de la Semana de Pasión malagueña, en el cargo desde 2015 y ya mirando de cerca el fin de un fructífero mandato, aunque, claro, condicionado por la pandemia. El gran criticado también, que la resistencia al cambio es fuerza física más común de lo que pensamos. Por supuesto, con él charlaremos de cofradías, pero no solo. Pablo Atencia es un afamado abogado malagueño, socio de uno de los bufetes más potentes de Andalucía y miembro de una estirpe más que señera en esta ciudad. Una voz más que autorizada, por tanto, para hablar de Málaga, de su futuro y de sus potencialidades. Que suenen ya las campanas, que esto empieza. Pablo Atencia en El Reservado, de Canal Málaga. Pablo Atencia, muy buenas noches y gracias por estar aquí, precisamente ahora que ya empezamos a pensar solo en Semana Santa, terminada la Navidad. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar aquí acompañándote y efectivamente preparando ya la Semana Santa. Ha terminado Navidad, estamos en la precuaresma y preparando todo. Entonces así que mañana ya tenemos la presentación del cartel, ya el pistoletazo de salida total. Nosotros estamos empujando a los Reyes Magos y ya estamos detrás, preparándonos, ¿no?, para presentar el cartel. Ahora vendrá Fitur, la precuaresma, bueno, todo lo que nos gusta, ¿no? Aparte de que estamos todo el año trabajando, por supuesto, ¿no? Eso no cabe duda, trabajando en la última Semana Santa en la que Pablo Atencia va a ser, si no hay cambios, presidente de la Agrupación de Cofradías. ¿Alguna sorpresa nos tiene preparada Pablo Atencia para esta su última Semana Santa al frente de las cofradías? No, nosotros sobre todo lo que queremos es que sea la Semana Santa de la normalidad. La del año pasado fue la de reencuentro y esta que sea la de la normalidad. Que tengamos una Semana Santa que la disfrutemos desde una perspectiva cristiana, organizativa, como cofrades, como malagueños, y que nos centremos principalmente en nuestras salidas procesionales y bueno, cuestiones que ha habido ruido, como ha sido el tema del recorrido, bueno, que se vaya asentando poquito a poco, como creo que parece. Charlamos ahora sin duda de eso, porque el recorrido oficial del mandato de Pablo Atencia sin duda ha sido lo más paradigmático, el gran proyecto en el que estaba empeñado Pablo Atencia antes de entrar como presidente, que está ahí, que ha tenido sus críticas, pero que parece que se va asentando y que la gente lo va aceptando con mucha mayor normalidad, ¿no? Sí, nosotros ya percibimos que hay una primera fase emocional que tiene sentido, es decir, hay 8.000 personas que se han desplazado de su sitio a otro y claro, te cambian hábitos, pero sin embargo conforme va pasando el tiempo y la gente va conociendo ya y se escucha con más detalle, pues se toma conciencia de que era algo absolutamente necesario. ¿Por qué era tan necesario, Pablo? Bueno, pues por cuestiones principalmente de seguridad y organizativa, ¿no? Teníamos un problema importante, teníamos 24.000 personas en 800 metros y ahora pues tenemos esas mismas 24.000 personas en 1.200 metros. Yo creo que eso de alguna manera resume pues la importancia que tiene para nosotros pues que estemos preparados por si algún día pasa algo, que Dios quiera que nunca, pero por lo menos que hayamos sido diligentes, ¿no? Y luego es algo también que va acompañado de muchos elementos, porque yo invito a los oyentes, a los televidentes, si tienen oportunidad de entrar en internet y ver lo que se hablaba del recorrido antes del año 2018, había muchas críticas, ¿no? Nosotros tomamos nota de todas esas críticas y son las que implementamos. La tribuna principal, la Alameda, la apertura de la segunda puerta de la catedral, espacios nuevos como Molino Alario, bueno, todo eso, el recorrido cerrado, la rotación en la venta de abonos, mucha más transparencia en todo el sentido, ¿no? Y eso es lo que hemos implementado con el apoyo pues, principalmente de las cofradías. No era un proyecto del presidente, es de la agrupación, que es un órgano democrático. ¿Qué es del recorrido? ¿Te quedarías con algún aspecto, con alguna circunstancia especial de ello? ¿Algo de lo que especialmente te sientas satisfecho? Hay algo que ha sido unánime, que es la apertura de la segunda puerta de la catedral por la rampa, ¿no? Yo creo que nos ha acercado al templo mayor que tenemos los cristianos en Málaga
que vivíamos un poco de lado, ¿no? Y bueno, pues eso ha permitido pues, que todas las cofradías pasan por ese entorno, se solicita la venia al comienzo, el final está en el entorno de la catedral, la mitad de las cofradías entran en el templo, la otra mitad pasan por cercanía, ¿no? Bien por la Plaza del Obispo y ya tiran para calle Estracha en algún caso. Se dice que es un recorrido para privilegiados. Te voy a decir algunas de las críticas que pudimos escuchar el año pasado, que es verdad que a lo mejor más en redes sociales, más de una manera mediática que real, hubo bastante ruido en esa época, la Semana Santa del reencuentro. Sí. Recorrido para privilegiados. Bueno, tú sabes que hay muchos mantras, ¿no? Que intentamos desmontarlo con hechos objetivos. Es decir, el anterior recorrido oficial con 800 metros estaba cerrado el 90%, solamente había posibilidades de verlo en un 10%, que era la zona del puente de Tetuán y alguna zona más de la Alameda, pero muy puntualmente. Y el actual, con 1.200 metros, el 40% está abierto al público. Es decir, cualquier persona que no tenga acceso a la silla de Semana Santa, en toda la Alameda, puede ver el recorrido, puede verlo en la acera norte de la acera de la Marina, puede verlo en un lateral de Molina Lario, puede verlo en otro lateral de Atarazana, es decir, está, digamos, más socializado, ¿no? Es menos exclusivo, ¿no? Y de hecho la propia resolución del TEA con el tema del IVA pues viene a decirnos que bueno, el recorrido oficial de Málaga está abierto, de acceso libre y gratuito en gran parte, y por lo tanto por eso se devenga IVA para las personas que tienen acceso a los abonos, ¿no? A los profanos cuenta que es un recorrido abierto, a diferencia del de Sevilla, que ese mismo tribunal ha decretado que es un recorrido cerrado, que es un espacio cerrado. Así es, el recorrido oficial, la carrera oficial le llaman, de Sevilla está cerrado, ¿no? Tiene mamparas, tiene aforado todo el entorno y solamente pueden acceder los abonados a ver las procesiones en el recorrido. El público en general no puede. Es un modelo que ellos tienen. El nuestro es diferente, por eso cuando dicen que hemos privatizado, todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces ir contra mantras es muy difícil, ¿no? También se dice que el recorrido es largo, algunas cofradías sufren para terminarlo. Sí, eso sí es cierto, es decir, hemos pasado de 800 metros a 1.200, ¿no? Pero es que nosotros en el año 2018 teníamos dos alternativas. Mantener el anterior recorrido con la supresión de 8.000 sillas o ampliarlo y reubicar a esas 8.000 sillas. Te das cuenta, lo que hicimos fue ampliar la zona de la acera de la Marina, Molina Lario, y donde se reubicaron los 8.000 abonados que teníamos que de alguna manera reubicar, porque claro, en Calle Lario no teníamos 6.000 sillas, que hemos dejado en 4.000. En la Plaza de la Constitución, recuerdas que había una tribuna que recibía muchas críticas, esa tribuna había 2.000 personas, y enfrente, delante del central, 500. Eso ahora mismo se ha quedado en 1.000 personas, ¿no? Calle Granada era una calle muy estrecha que había 1.000 sillas, ¿no? Bueno, pues todo eso nosotros lo hemos reconvertido. La propia Alameda principal había tribunas y bueno, con la reordenación de la Alameda lo que hemos hecho es, han desaparecido esas tribunas para que el público lo pueda ver y hemos puesto las sillas a pie de calle. Claro, eso había que hacer un movimiento de personas que ha traído las consecuencias. La acera de la Marina se han puesto tribunas, pues pensando que hay que resguardar de la inclemencia del tiempo a los abonados, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son difíciles de entender cuando te toca personalmente, pero cuando pasa el tiempo sí estoy viendo yo que la gente está ya menos emocionalmente analizándolo y ve que desde el punto de vista organizativo era lo más coherente, porque bueno, hemos tenido muchas alternativas, por eso siempre decimos a todo el mundo, oye, plantear alguna alternativa, pero todas pasan por la supresión de sillas, ¿no? Y por último, el tema de la movilidad. Gente que se quejaba de que no sabía cómo salir de los sitios, acceder a diferentes cortejos. Con eso también había muchas críticas. Esto era más problema del recorrido, más problema de la policía. ¿Hay posibilidad de mejora para este 2023? Bueno, es que, Carlos, hemos cambiado los hábitos. Llevamos toda la vida, desde pequeños, ¿no? Todos viviendo una Semana Santa con unos hábitos ya preestablecidos, ¿no? Y además acostumbrados pues, a esperar en determinados puntos, como Santa María o en la zona de donde está Espejo Hermano, muchos espacios donde teníamos asumido que ahí había aglomeraciones de personas y ahora pues tenemos que cambiar los hábitos. Yo invito a que miremos el plano y alternativas hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la acera de la Marina se puede pasar por debajo del parking y se tiene acceso a la almendra interna, ¿no? Y luego hay muchísimas vías de evacuación, hay el doble de pasillos, los pasillos son más anchos, es decir, nosotros tenemos datos de la policía, del SECOP, con 40 cámaras que hay en el centro, donde nos dicen que dentro del recorrido hay una movilidad muy buena. Donde se han producido más problemas han sido en las zonas de aproximación y de salida. Calle Cisneros y Especería, porque claro, son calles estrechas,
donde se producen aglomeraciones de personas que quieren ir a ver procesiones, donde tú estás acostumbrado, quieres ir a determinados puntos, bueno, pues te tienes que parar y decir, oye, pues a este punto no puedo ir, o si quiero ir asumo el riesgo de que vamos a ser muchos, ¿no? Y busco otro, ¿no? Porque el recorrido oficial son 1.200 metros, pero la media de una procesión puede ser 3.500, 4.000 metros, bueno, hay muchísimos más puntos donde se puede ver. Y es verdad que ha habido determinados puntos donde el vallado pues quizás ha sido excesivo, el sobreaforo, pero también es verdad que estamos muy sensibilizados, sobre todo la Fuerza de Orden Público, con las avalanchas, con que pueda pasar algo, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando el equilibrio para que no se pierda la cercanía, que es nuestra obsesión, pero eso no depende de la agrupación, claro. Entonces, ¿en este 2003 va a haber algún cambio? Sí, bueno, sobre todo estamos en diálogo constante con el ayuntamiento para el tema ese que es el que más nos preocupa, la señalética, la comunicación a los abonados para que sepan moverse mejor, con mucha información, y luego determinados puntos, hablando también para las cofradías, para que pasen por un único punto en vez de por muchos, pues claro, las cofradías son serpientes que se van moviendo por el centro histórico es muy pequeño, ¿no? Y sobre todo pues que vayamos tomando conciencia de que hay un nuevo modelo y que hay muchísimos puntos nuevos donde disfrutar de las cofradías y tenemos que detectarlos. Y a mí me lo dicen mucho, ya el año pasado, que era el segundo, como tenía pandemia, decía, oye, hemos descubierto muchos puntos nuevos de muchas cofradías, de sitios. Bueno, de alguna manera yo creo que esto también es un revulsivo, ¿no? Bueno, pero en el mandato de Pablo Atencia no todo ha sido recorrido oficial, quizás es lo más emblemático, pero ¿qué destacarías, con qué te quedas de ese mandato? Hay quien dice que Pablo Atencia ha sido el modernizador de la agrupación de cofradías. ¿Cómo te gustaría que se recordaran estos años? Bueno, nosotros cuando presentamos el proyecto en el 2015, más que cosas concretas, por ejemplo, el trono del resucitado, desde el punto de vista material, organizativo, muchísimas cosas hicimos, ¿no? Pero sobre todo teníamos unos pilares. Nosotros queríamos que la agrupación estuviera más abierta a la sociedad, que hubiera más participación y luego que fuéramos valientes a la hora de tomar decisiones, intentando que hubiera un ambiente de trabajo en equipo, de cristianos, ¿no? Como un centro de convivencia de cristianos, ¿no? Esos tres pilares yo creo que lo hemos avanzado. Todos los compromisos que adquirimos en su momento, al poco, lo habíamos ya ejecutado. Y por lo tanto, hombre, yo creo que me gustaría que quedara, bueno, que de alguna manera ha habido un trabajo en equipo y que ese trabajo en equipo pues vería desde la base todos los proyectos y que todos esos proyectos que asumimos como compromiso se han llevado a efecto. ¿La sostenibilidad económica de las cofradías ha sido un punto importante en tu gestión? Sí, es muy importante porque es verdad que ahora, gracias a Dios, estamos muy maduros a nivel organizativo y a nivel económico, ¿no? Yo recuerdo, y siempre muchas veces hablamos, que antes dependíamos del cobrador que iba a las casas, a los hermanos a cobrarle, ¿no? Hoy en día la sociedad ha avanzado tanto que tú, ahora desde el tesorero da el botón, manda las remesas para las cuotas y o se paga con tarjeta, es decir, muchísimos medios de pago, te permite tener una estabilidad que tú haces unos presupuestos y los presupuestos se cumplen, ¿no? 80.000 hermanos de cuotas son los que mantienen las cofradías. Nosotros, la inmensa mayoría de los ingresos vienen por los hermanos, por donativos, por colaboraciones, ¿no? Luego las administraciones colaboran con nosotros, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación, Unicaja Banco, la Fundación Unicaja, todo eso colaboran económicamente con nosotros, pero la gran base son las cuotas de hermanos y son las cuotas de salida, más todos los eventos que organizamos para recaudar fondos para proyectos sociales, que yo creo que ahí somos punteros. Porque tenéis una importante labor social a través de la Fundación Corinto. Explícale a nuestros espectadores lo que hacen las cofradías, porque muchas veces hay quien cree que en la Semana Santa que las cofradías lo único que se dedican es a la semana de sacar los cortejos a la calle y poca cosa más, no conocen la labor que hay detrás. Sí, nosotros no nos gusta presumir, pero sí es verdad que lo ponemos en valor, o intentamos, ¿no? Yo creo que cada vez está calando más, ¿no? Piensa que hay 41 cofradías, cada una tiene una vocalía de caridad, la agrupación de cofradías tiene una comisión de caridad, está la Fundación Lágrimas y Favores de Antonio y de Chico Banderas, que hacen una labor espectacular también en beneficio de la Semana Santa, y luego está la Fundación Corinto, que la integra la gran parte de las cofradías de la agrupación, que es un economato social. Es un comedor donde pues, son 700 familias las que se han atendido este año, se le da un bono y con ese bono pues, tiene la posibilidad de comprar productos de primera necesidad. Las cofradías asumen hasta el 75% a precio de coste y el beneficiario pone el 25%. Entonces está bien porque el beneficiario participa, aunque sea una cantidad simbólica, pero participa. Y además se da el caso, que es muy bonito, de algunos que eran beneficiarios y cuando han venido, digamos, mejor fortuna, como se dice en derecho, han ido a la fundación y han dicho, oye, yo estoy mejor, darle este carnet a otra persona, ¿no?
Y, hombre, 700 personas al año, 700 familias al año para nosotros es un orgullo, ¿no? ¿Y crees que está calando de verdad ese mensaje? Porque todavía, es verdad que menos, pero hubo un momento en el que se escuchaban muchos mensajes de que por qué tenían que ayudar las administraciones a la Semana Santa, a las cofradías, siendo un tema religioso. ¿Crees que está calando ese mensaje de verdad? ¿Hay mensajes injustos todavía? En general no, yo creo que nosotros nos sentimos muy queridos. Las encuestas de calidad la Semana Santa aparece entre las más destacadas, entre los malagueños, más privilegiadas y más prestigiadas, ¿no? Junto con la universidad y el parque tecnológico, estamos muy destacados, ¿no? Yo creo que cala, más de media ciudad se siente cofrade. Es un movimiento con 80.000 hermanos de cuota, por lo tanto eso yo creo que está muy calado. El que colabore con nosotros la administración es normal, el retorno que tiene la inversión que puede hacer con nosotros es altísimo, por ejemplo, la ayuda de casas de hermandades con la cesión de solar, intento ceder solar, pero la cofradía construye, la cofradía pide su hipoteca y en esa casa de hermandad se prestigia el entorno. Hay labor social, hay labor cultural, hay formación, hay espiritualidad, es decir, hay una serie de elementos, hay vida social, es decir, y luego son espacios que están a disposición de la ciudad. Por lo tanto, es una inversión muy inteligente que lo ha hecho el Ayuntamiento, liderado desde el principio, primero con Celia Villalobos y luego Paco de la Torre, incluso en la época de Pedro del anterior alcalde, pues también de alguna manera se nos ha apoyado porque veían que tiene un gran retorno, ¿no? Pero yo insisto, las ayudas son anecdóticas frente a la capacidad de generar recursos de las cofradías, ¿no? ¿Y quién dice que tomáis el centro, que lo tenéis secuestrado durante una semana? Bueno, pues como todos los eventos, ¿no? Como pasar Navidad, como pasar Carnaval, como pasa cuando hay manifestaciones, es decir, es normal, nosotros convivimos con la ciudad, ¿no? Y bueno, nosotros, la esencia de la fe, darle culto público a los sagrados titulares, salimos a la calle pues desde hace 5 siglos y convivimos con la ciudad, ¿no? Intentamos hacerlo de manera respetuosa. Y es normal que cuando se diseña una calle, pues se tenga en cuenta que por ahí van a pasar cofradías, ¿no? Es normal, como se tiene en cuenta pues para otros elementos de la ciudad, ¿no? Es nuestra realidad. Claro, entonces yo creo que hacer lo contrario es vivir de espalda a la realidad, ¿no? Bueno, Pablo, septiembre de este 2023, termina tu mandato, termina porque realmente pediste una prórroga. ¿Por qué quisiste pedir esa prórroga y preguntarte si vas a pedir otra? Bueno, vamos a ver, yo llevo 7 años de presidente, volver a presentarme por 4 años no le veo que tenga sentido porque el espíritu de los estatutos y la letra es estar 8 años. Y bueno, ha sido un año en el que, es verdad, sí, mucho mejor que el 19 en cuanto al recorrido oficial, porque sí percibimos que los abonados pues, estaban ya como más asentados con el recorrido, se habían resuelto muchos problemas, muchos errores que habíamos cometido, en cuestiones también de estética y demás, ¿no? Pero quedaban todavía algunos aspectos que perfilar, sobre todo lo que tú has comentado, de la movilidad de las personas y algunos elementos y ruido que había habido, ¿no? Y entonces, pues bueno, de alguna manera por responsabilidad veía que el equipo que hayamos liderado esto no nos fuéramos, sino que siguiéramos haciendo un esfuerzo de la mano de las cofradías. Es decir, no es que pues dentro de la agrupación, gracias a Dios, hay una unidad absoluta, ¿no? De hecho, bueno, fue pedir la prórroga y no hubo la más mínima duda, ¿no? Y del propio obispado y de todo. Entonces, bueno, es un año pues para ayudar a que cuando lleguemos a la Semana Santa se quede una normalidad y sobre todo ya también de cara al futuro, ¿no? Y cuando llegue septiembre, ¿qué? ¿Lo tienes todo atado y bien atado, como dijo aquel? ¿Cómo va a ser tu sucesión? No, yo creo que además en los sitios, es un error querer atar el futuro. Yo creo que esto tiene que ser un proceso natural. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y eso te permite que haya muchas personas que destaquen. Y ahora mismo hay muchas personas dentro del equipo y de fuera que tendrían capacidad suficiente para presentarse conociendo la agrupación con mucha madurez, poniendo en valor todo lo que se ha hecho, con muy claro las cosas que tienen que ser a futuro, que le tendrán que impregnar su propio sello, ¿no? Porque al final las organizaciones no pueden ser planas, ¿no? Y cada uno tiene su carisma, ¿no? Y yo espero, hombre, sí me gustaría eso, pues que hubiera un consenso, si hubiera 1, 2 o 3 personas que se pusieran de acuerdo y que fuera un único candidato. Eso es lo que me gustaría, pero bueno, si hay 2, tampoco pasa nada. Yo me presenté, las 2 elecciones que me he presentado ha sido con 2 candidatos, ¿no? Una la perdiste, ¿no? La del 2012, sí, efectivamente, pero la del 2015 es la que ya me permitió... ¿Tú sabías desde pequeñito que ibas a ser presidente de las cofradías o no? No, yo sí sabía desde pequeño que me gustaba mucho todo. O sea, todo lo que era de servicio público. Yo con 5 o 6 años ya leía el periódico. Siempre he tenido mucho interés por conocer todo lo que pasaba en el mundo y sobre todo en Málaga, ¿no? Y yo vivía en el centro
me encantaba salir a la calle, ver, hacer propuestas, a lo mejor veía problemas de tráfico o reubicación, o a lo mejor hacían alguna obra, iba a verlo, ¿no? Como decían, como los jubilados, ¿no? Que tienen fama. Pues a mí me encantaba, ¿no? Porque siempre me ha gustado. Entonces, y el mundo de las cofradías, que desde pequeño, tradición familiar, pero es verdad que también cuando yo me incorporé a cofradías, cuando mi padre estaba menos vinculado, mi hermano sí tira bastante de mí, y bueno, sí tenía claro que yo quería estar ahí y quería trabajar, y bueno, y es una evolución. Tú entras con 14 años en la Junta de Gobierno, vas asumiendo más responsabilidad hasta que el momento que llegas a ser hermano mayor, te permite ser vicepresidente de la agrupación, conocer la agrupación, le coges cariño a la agrupación, ves que es la posibilidad de hacer muchas cosas buenas, como las que estamos hablando, y tiro para adelante, ¿no? Pero no tenía clases. ¿Cómo te planteas el día después de dejar de ser presidente de la agrupación? Sé que tienes muchas más cosas en tu vida, pero de manera cofrade, en lo cofrade, ¿qué te planteas para después? Yo lo viví cuando dejé de ser hermano mayor, lo tenía clarísimo. Yo llevaba 10 años hermano mayor de estudiante, tienes un poco de nostalgia y te da pena, ¿no? de todo lo que has vivido. Pero luego tienes la tranquilidad, sobre todo si en tu mandato estás volcado y lo has vivido con intensidad y con felicidad, cuando lo dejas con mucha tranquilidad, ¿no? Y luego además encima en el caso de estudiantes, pues los hermanos mayores que han ido después, la Junta de Gobierno, éramos del mismo equipo, ¿no? Entonces yo estoy en mi cofradía como uno más, ¿no? Pues hay muchos que dicen, yo me voy a última fila. No, última fila no, pues si te vas a última fila es que quieres llamar la atención, que la gente te vea. Tienes que estar al lado de quien siga ahí, ¿no? Y en la agrupación me gustaría que fuera igual, es decir, me dará pena pues después de 8 años, y sobre todo porque vas a perder contacto con muchas personas, que intentaré mantenerlo, porque las relaciones son más humanas que de otro tipo, pero viviéndolo con naturalidad, pensando ya en el siguiente proyecto y con la tranquilidad de haber sido 8 años muy intensos. ¿Con qué te han salido más canas? ¿Como presidente de la agrupación, como abogado o como padre? Bueno, con los años. No lo sé, yo en la vida es muy intensa. Yo sí he aprendido, es decir, yo siempre se lo digo a todo el mundo, hay que tener muchas ocupaciones, eso te enriquece muchísimo tu vida, ¿no? Y el tener una vida cofrade intensa te ayuda a tu vida profesional, y tener una vida profesional intensa te ayuda también a tener un expertise y una experiencia para ponerlo en valor frente a terceros, como en el caso de la agrupación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy de los que piensa que por cada cosa mala pasan 1000 buenas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? E intento siempre darle el sentido positivo a todo, y yo creo que la valoración es positiva. Por lo tanto, las canas han salido por los años. En cualquier caso, dejarás de ser presidente de la agrupación de cofradías, pero en tu despacho profesional tienes mucha plancha, porque, madre mía, cómo ha crecido el despacho en los últimos años. ¿A cuántas personas emplea ya este bufete? Nosotros mismos estamos en torno a 80 personas, ¿no? Tenemos despacho en Málaga, tenemos el despacho principal, pero tenemos también en Marbella, en Madrid, en Estepona, en Torre del Mar. Bueno, pues la verdad que es un despacho que funda mi padre en el año 53, o sea que vamos a cumplir 70 años. Nos incorporamos y nos unimos con la familia Gómez Villares, con Ramón y todos sus hijos, que nos llevamos magníficamente bien. Ellos se fundó en el año 73, y en esa unión pues generamos mucha sinergia, ¿no? Nos dimos cuenta que al final en un mundo global tú tienes que dar servicios globales. Entonces, en el mundo de la abogacía, como en tantos ámbitos, tú puedes tener un despacho boutique especializado en una determinada materia, o un despacho integral, que es de servicio integral y global, ¿no? Y esa unión pues, nos ayudó a profesionalizarlo más, y ahora pues estamos en un punto de salida y de crecimiento muy, muy importante, gracias a Dios, ¿no? Has hablado antes de tu vocación de servicio público desde muy pequeñito, de tu interés por la cosa pública, hasta por las obras. Cada vez que se habla de Pablo Atencia, o muchas veces que se habla de Pablo Atencia, siempre se habla de esas ofertas que sin duda han llegado, y has reconocido que te han llegado desde la política, que hasta ahora has dicho que no. ¿Qué haría falta para que un partido político convenciera a Pablo Atencia de incorporarlo en sus listas? Bueno, sí, tú piensas que en mi casa hemos vivido muy cerca de la política, de la cultura, de la medicina, de la cofradía, de todos los ámbitos, ¿no? Pero en ámbitos de la política, mi padre le dedicó muchos años, mi hermano Manolo también, y yo en mi caso, por muchas circunstancias, siempre he estado más alejado, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que la sociedad se puede cambiar también desde la sociedad civil, no es necesario estar en política, ¿no? Y a mí la política me encanta desde siempre, ¿no? Y tengo esa vocación, ¿no? Pasa que las circunstancias no me han llevado por ahora, ¿no? No lo descarto que en el futuro, cuando tenga mi vida ordenada de otra manera, lo haga, ¿no? Yo ahora mismo tengo un compromiso hasta el mes de octubre con las cofradías,
y luego también un compromiso con mi despacho, ¿no? Y luego, conforme pasen los años que la vida me lo pueda permitir, pues a lo mejor me lo plantearía, ¿no? Pero ahora mismo a corto plazo, desde luego, ¿no? ¿En qué formato, en qué ámbito te gustaría? Entiendo que la política local, o no descartarías a lo mejor un ámbito autonómico o nacional incluso. Yo a mí la municipal es la que más me gusta. Me considero muy malagueño, no de boina, sino con la visión del malagueño, muy abierto en general, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y con una visión amplia, ¿no? Pero sí la municipal, pero con trascendencia. Es decir, yo pienso que Málaga tiene que aspirar a ser la tercera ciudad de España y eso se puede conseguir trabajando en el área metropolitana. Yo creo que eso es algo a lo que tenemos que aspirar, como le pasa a Barcelona, le pasó a Madrid. Son grandes gracias a su área metropolitana. Yo creo que hay que trabajar en esa línea, con luces largas, ¿no? Y por eso la municipal es la que más me atrae, pero la autonómica también es muy bonita y la nacional quizás la veo como algo más lejano, ¿no? Un Pablo Atencia que piensa, por ejemplo, de la Torre del Puerto, uno de los debates que sin duda más enconados están en esta ciudad. Yo creo que es algo que hay que, como todos los proyectos, tienen que ir fruto del consenso. Yo a priori no me parece mal. Yo creo que es un proyecto donde puede haber una inversión importante para Málaga. Ahora había una encuesta donde se hablaba que más de la mitad de los malagueños no lo ven mal, ¿no? O sea, muchas veces en las redes sociales hay ruido y te crees, ¿no?, que el sentir es uno y resulta que cuando vienen las encuestas la mayoría de los malagueños lo ven bien. Por lo tanto, yo creo que hay que saber convivir con el skyline. Nosotros tenemos un skyline donde está el Málaga Palacio, está la catedral, le falta una torre, vemos fábricas de cemento, vemos grúas, vemos muchas cosas, ¿no? Y nos paramos muchas veces a decir, oye, vamos a mejorar esto y creo que esto puede complementar bien. Yo creo que la vista se puede hacer, sobre todo porque estamos hablando de un proyecto que va a generar alegría, riqueza, puestos de trabajo y que creo que va a convivir bien, ¿no?, con el skyline. Ya lo has dicho, formas parte de una familia señera, una estirpe señera de Málaga, que toca todos los palos, la política, la banca, las cofradías, la cultura. ¿Cómo es eso? ¿Qué responsabilidad es ser de los Kennedy de Málaga? Bueno, se vive con mucha alegría, porque a mí me ha dado la oportunidad desde pequeño, en el mundo de la abogacía. Yo llegaba a mi casa y mi padre con mis hermanos estaban hablando de temas del despacho, del ámbito profesional. Yo iba a estudiar al despacho desde pequeño, ¿no? Entonces, claro, me ha permitido, cuando termino la carrera y empiezo el ejercicio, pues verlo como algo muy familiar. Lo mismo pues con la cultura. Por ejemplo, mi tía María Victoria Atencia, bueno, pues yo he crecido escuchándola a ella, ¿no?, viendo su poesía, ¿no?, como con mi tío Pepe, pues todas las cosas que hacía en la agrupación, en la cofradía, o mi mismo padre, ¿no?, que estaba todo el día pues siendo un referente, y mi madre, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha enriquecido muchísimo. Y ahora un Pablo Atencia muy serio, no tan serio, porque creo que eres serio cuando hay que serlo, pero lo que muchos no conocen es tu faceta emprendedora de la noche, de cuando sí. servías copas y cuando ponías en marcha proyectos de bares en el centro, ¿no? Sí, nosotros, un grupo de amigos, éramos muy inquietos, la mayoría están en la cofradía conmigo, ¿no? Éramos muy emprendedores. Entonces nosotros empezamos organizando fiestas de fin de año, porque íbamos a las fiestas de fin de año y nos aburríamos y dijimos, vamos a hacer nosotros la nuestra. Y claro, metíamos a muchísima gente, porque éramos 10 amigos, con muchos amigos en Málaga. Y una vez lo organizamos en Mamma Mía, y los dueños de Mamma Mía se quedaron impresionados de ver la capacidad que tuvimos de movilizar personas, de organizarlo bien. Entonces nos ofrecieron que nos quedáramos nosotros con la gestión, ellos eran socios capitalistas y nosotros industriales. Y entonces pues pusimos en marcha un negocio donde trabajaron más de 40 personas, estábamos los 10 socios. Y bueno, lo que ¿Eso con qué edad? ¿El qué? ¿Con qué edad tenías? Pues tendríamos 20 años, 21. Y era muy bonito porque estábamos estudiando, estábamos en la cofradía y luego los fines de semana pues teníamos el bar de copas, que es un ambiente muy sano. Trajimos el karaoke a Málaga. Anda. Es decir, ganamos nuestro dinerito, ya no dependíamos de nuestros padres. Entonces la mitad lo gastábamos y la otra mitad lo ahorrábamos, ¿no? Entonces empezamos a tener esa cultura. Y por eso yo te digo, el Punto Cofrade nos dio también mucho mundo, el mundo de... Bueno, todo esto te ayuda luego a tener una actividad profesional donde entiendes muy bien el mundo de los negocios, el mundo de las relaciones. Yo creo que todas estas cosas enriquecen. Pues acabamos esta entrevista porque se nos acaba el tiempo, que seguiríamos hablando muchísimo más rato, Pablo, hablando de una cosa que no han sido las cofradías, pero encantados de conocer otra faceta del presidente de todos los cofrades y de alguien señero en Málaga, algo que no se conocía. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias a ti, Fernando. He estado encantado. Ha sido un programa magnífico, ¿no? Yo creo que programas de este tipo son muy necesarios en la sociedad, ¿no? Muchas veces la sociedad que está crispada y
hay tantas cosas buenas que yo creo que poner en valor las facetas humanas de tus invitados y tú mismo, que lo haces muy bien, pues me parece magnífico. Pues te has ganado volver a este reservado, sin duda. Dejamos pasar un tiempo, pero volverás a estas sillas, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Gracias a ti.